En este ejercicio, mediante la regla de los trapecios, vamos a calcular los metros cuadrados, es decir, que ocupamos esta regla que sería 1/2 de delta de x de la altura 1 más la altura 2. En el gráfico nos dimos cuenta que tenemos 10 trapecios, es decir, que vamos a usar la fórmula que sería 1/2 de delta de x de f de x0 más f de x1. Siguiendo con las reglas sería 1/2 de delta de x de f de x1 más f de x2. Así continuamos hasta llegar a los 10 trapecios que necesitamos encontrar. Siguiendo con esto, unimos todos estos y nos quedaría 1/2 de delta de x de f de x0 más 1/2 de delta de x de f de x1 más 1/2 de delta de x de f de x2 más 1/2 de delta de x de f de x3, y así continuamos hasta llegar a los 10. Sabiendo, al rato que colocamos, nos damos cuenta que el 1/2 y el delta de x se repiten, es decir, que vamos a factorizar para encontrar. Aquí factorizamos y colocamos 1/2. Abrimos corchetes y colocamos el primero. F de x0 más el doble de f de x1 más el doble de f de x2, así hasta llegar hasta el noveno. Cuando llegamos al noveno, el décimo colocamos como es, sin el 10, sin el 2. Bien. Tenemos aquí y vamos a reemplazar f de x. F de x sabemos que es y. Entonces, al rato que reemplazamos, vamos a reemplazar cada uno de los números y sería delta de x es 1/2 de f de x0, que vendría a ser 125 más el doble de 125 más el doble de 120 más el doble de 112 más el doble de 90, el doble de 90 más el doble de 95 más el doble de 88 más el doble de 65 y más el doble de 35, y aquí en el décimo le colocamos normalmente y esto se le multiplica por delta de x. ¿Qué es delta de x? Delta de x es el incremento de x en cada uno de estos. Nos damos cuenta que el incremento es de 100 en cada uno, 100, 200, 300, 400. Es decir, que vamos a multiplicar por 100. Después de tener todo esto, multiplicamos, sumamos y el resultado nos daría 1/2 de 1785, que sería esto, por 100. Y esto nos daría como resultado 89.250 metros cuadrados. Que esto es lo que nos pide calcular mediante la regla de los trapecios, es decir, que esta es nuestra respuesta mediante la regla de trapecios. Gracias. Bueno, ahora vamos a proceder a resolver el ejercicio anterior. Ya, en el ejercicio anterior nos decía que realicemos la gráfica en MATLAB. MATLAB es un programa matemático que sirve con comandos y nos ayuda a realizar proyecciones o gráficas. Ya, en X vamos a poner cada mes y en Y vamos a poner el consumo de energía. Primero utilizaremos X es igual a 0 para plantear los valores. Luego ocuparemos el comando prod_x y este nos ayudará a graficar y nos dará una gráfica más o menos así. Aquí podemos ver el incremento, cómo se incrementa, y en otros, en cambio, cómo bajan los valores. Podemos ver la variación que existe aquí en este gráfico. En la segunda pregunta que nos hace, nos dice que señalemos la curva.
Ya, entonces para eso vamos a utilizar el comando ajuste. Este comando ajuste nos sirve para determinar el ajuste que hay entre la proyección, entre el total del área del consumo. Es decir, cada uno de estos puntos, el comando ajuste los va a unir formando una línea así que nos demuestra desde el primer mes hasta el último mes. Esta sería la línea que la respuesta de la segunda pregunta. Y finalmente nos pregunta el promedio. Lo podemos hacer en MATLAB también con el comando promedio, pero también si queremos podemos hacerlo matemáticamente. Ya, entonces los datos que nos dan era 82, 78, 97, 84, 85, 112, 83, 88, 78 y 84. Todos estos valores los sumamos y nos va a dar un resultado total de 456. Entonces el 456 lo dividimos para el número de valores sumados, es decir, 11. Y esto nos da como resultado 86,91. Es decir, este sería nuestro promedio. Y eso sería todo, estaría resuelto todo el problema.